Seguimos en Paneo Semanal ya con nuestro invitado, un amigo, ¿qué podemos decir de Luis Reyes? Economista, director de presupuesto, un hombre que sabe de números y que de él hemos aprendido parte de lo que nosotros decimos aquí en el programa. Hay que decir que tiene una licenciatura en economía y un en INTEC, ¿verdad? Y un posgrado en políticas públicas en la Universidad de Alcalá de Henares. Y además de ex director de presupuesto. Casi nada, ¿eh? Casi nada, el hombre que sabe, tiene una historia, Banco Central, Contraloría, presupuesto, un hombre de Estado. Bueno. ¿Verdad? Desde hace muchísimo tiempo, no de ahora. Bueno, don Luis, bienvenido a Paneo Semanal. Gracias, un placer estar con ustedes y con el público que nos escucha y nos ve. Bueno, don Luis, vamos a empezar por la realidad de la ejecución presupuestaria. Hay un tema en el gasto de capital preocupante que nosotros hemos sido recurrentes aquí tratándolo. ¿Cuál es la situación del gasto de capital y qué tan grave es esto con respecto a lo que al comportamiento? ¿Qué está pasando en la ejecución presupuestaria de la economía? Miren, las tertulias y los intercambios que tenemos entre economistas, ustedes deberán de imaginar, si el público que nos escucha nos ve, que esto es un tema de preocupación. Y es un tema de preocupación porque el gasto de capital, sobre todo en países en vía de desarrollo como República Dominicana, es un tema nodal, central, para precisamente romper las barreras del desarrollo. Un país con las necesidades de infraestructura que tiene, con los niveles de pobreza que nosotros tenemos, ustedes podrán imaginarse la cantidad de obras de infraestructura, amén de que hay procesos abiertos de construcción de escuelas, de hospitales, que requieren que sean concluidos lo antes posible para ponerlo a disposición de la población y así poder mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Porque al final, recordemos que el propósito del gasto es mejorar la calidad de vida de la población. Todas las acciones de políticas públicas que se impulsan desde un gobierno tienen como propósito impactar la calidad de vida de la población. Nosotros podemos hablar, decir, estamos haciendo tal cosa, pero si eso no impacta la calidad de vida de la población, está en cuestionamiento. Entonces, el gasto de capital, sobre todo, tiene un efecto en el crecimiento a largo plazo. Y como tiene un efecto en el crecimiento a largo plazo, en la medida en que se mejora la infraestructura, mejora la competitividad del país, para los amigos que nos escuchan, mejorar la competitividad del país, tiene, entre otras implicaciones, que somos una economía de menores costos, digamos, en términos de transporte, en términos logísticos, y eso nos ayuda a mantener, impulsar el crecimiento y así generar empleo, y de esta manera nosotros podemos mejorar el ingreso y la calidad de vida de la gente. Cuando tenemos una administración de gobierno que la última información disponible semanal, vemos que ha ejecutado un 27-28% del total de gasto presupuestado como gasto de capital, como gasto de inversión, de los 123,000 y poco más millones de pesos que tenía presupuestado para el año, había ejecutado 32,700 millones, entonces eso preocupa. Y preocupa porque, yo digo, no puede alegarse realizaciones, no puede hablar una administración que tiene realizaciones si no ejecuta el gasto. ¿Cómo podemos decir que una administración está ejecutando cosas, tiene logros, si realmente no puede ejecutar el gasto? De la partida de construcciones en proceso, que son 30 de julio, el informe mensual, 30,479 millones lo que hay presupuestado. Ejecutado, 5,690 millones. Porque hay un tema ahí que todos conocemos, que es el tema sobre todo de las escuelas, que es el mayor programa de construcción de inversiones que tiene el gobierno, digamos, por lo menos en curso. Los otros programas grandes están en el Ministerio de Obras Públicas. Y todos sabemos que las escuelas, ese programa de reconstrucción de aulas, de escuelas, ha estado paralizado prácticamente.
y eso se está reflejando en la ejecución presupuestaria. Pero en sentido general hay un déficit en términos de ejecución en sentido general. Cuando estamos hablando de esos 33 mil millones de pesos que ha ejecutado el gobierno, hay que excluir de ahí una parte que ejecutan los ayuntamientos. Cuando excluimos lo que ejecutan los ayuntamientos, entonces la situación es más grave, porque ese es el gasto de capital total. Pero también hay gasto de capital que ejecutan otras instituciones descentralizadas que necesariamente, por ejemplo, no tiene que ver con infraestructura, puede ser con la compra de equipo tecnológico, que también hay que excluirlo de ahí. Por ejemplo, la compra de equipos médicos o la compra de computadoras, eso también cae dentro del gasto de capital y eso habría que excluirlo. Entonces, no es que estamos ejecutando en infraestructura que tiene un impacto en la generación de empleo, porque esto hay que separarlo. Para los amigos que nos escuchan, la compra, por ejemplo, de un equipo de laboratorio, de un equipo médico, de tecnología, como nosotros hablamos, normalmente en el lenguaje presupuestario, eso no genera empleo. Eso no genera empleo. Lo que genera empleo son las obras de infraestructura. Y ahí es donde acusa un problema severo el gobierno. Y ha dado muestra de unas incapacidades que obviamente ya hoy día mueven a preocupación a importantes segmentos de la población, porque además, cuando uno ve los noticiarios y comienza a observar situaciones ahora en esta temporada lluviosa, veíamos, por ejemplo, cómo habían calles que estaban anegadas y yo creo que de eso se trata, hay que tener sensibilidad por estos temas. Si nosotros cuando estamos diseñando políticas públicas y cuando estamos pensando en gastar, no estamos pensando cómo vamos a impactar la calidad de vida de esos ciudadanos, entonces tenemos dificultad. Don Luis, permítame ir un poquito atrás para los oyentes que están pendientes de este diálogo. ¿Por qué es importante? Porque nosotros hemos insistido en la importancia del gasto de capital. ¿Por qué es importante que se ejecuten las partidas de gasto de capital en una nación? ¿Por qué es importante? ¿Cuál es el impacto de los gastos de capital? Gracias por la pregunta. Miren, el gasto de capital lo que hace es que ayuda a crear el acervo de riqueza de una nación. Piense usted, comparemos. Usted como familia, como ser humano, usted hace inversiones y usted adquiere una casa y usted puede adquirir otro tipo de inversión. ¿Y qué es lo que eso hace? Le mejora su acervo de riqueza, le mejora, le fortalece la capacidad que usted tiene para responder. Primero, para mantener un flujo de ingresos que le permita tener un nivel de vida decente. Pero también, en caso de situaciones contingentes, como una enfermedad, le permite disponer a usted de de un activo sobre el cual usted puede o endeudarse o venderlo y eventualmente hacerle frente a cualquier contingencia que le surja en la vida. Entonces, una nación, de manera más o menos similar, a medida que va realizando inversiones y tiene más carreteras, tiene más acueductos, tiene más hospitales, tiene más plantas de tratamiento de aguas residuales, va mejorando la calidad de vida de la población, pero al mismo tiempo su acervo de riqueza como Estado se va incrementando, va mejorando la capacidad que tiene el país de darle respuesta a los problemas, va mejorando la competitividad y entonces en la medida en que mejora la competitividad tenemos más posibilidades de que el país pueda exportar más o pueda dar mejores servicios turísticos, podemos atraer, por ejemplo, mayores flujos que nos visiten y en esa medida entonces nosotros podemos ofrecer servicios o mejor pagado por las personas que nos visitan, los turistas, o nosotros podemos tener exportaciones que en todo caso, aún vendiéndolo al mismo precio, resultan a más bajo costo porque tenemos sencillamente una infraestructura mejor. Y como son a más bajo costo, entonces estamos mejorando los márgenes. Y mejorar los márgenes significa que
primero los empresarios tienen mayores beneficios y que eventualmente eso entorno se va a redistribuir dentro de la sociedad. Por eso la importancia de de ejecutar la inversión. Y el efecto que eso tiene a largo plazo, hay dos cosas que son fundamentales para el crecimiento a largo plazo, que están debidamente documentados en la economía. Uno es el nivel de educación. El nivel de educación, eso está requete probado, que a mayor años de escolaridad de una persona, su ingreso es mayor. Capital humano. Mírame, capital humano. Y lo otro es la parte de infraestructura, porque un país con una mayor dotación de infraestructura, con una mayor dotación de riqueza en estos términos que estamos hablando, entonces tiene mayores posibilidades que ofrecer a sus ciudadanos en términos de calidad de vida, pero también en términos de lo que puede hacer el empresario para nosotros posicionarnos en los mercados internacionales. En términos de infraestructura, para que se vea lo grave de esta situación. Infraestructura, presupuestado 24.454 millones. Ejecutado al 30 de julio, 4.988 millones. O sea, nosotros estamos hablando aquí de apenas menos de un 20%. O sea, bueno, un 20%. 20% más o menos. Es lo que se ha ejecutado en obra de infraestructura. En la partida de edificaciones, el presupuestado total, 21.294 millones. Ejecutado 3.089. O sea, los niveles de subejecución son alarmantes. Y digo esto para encadenarlo con la pregunta. ¿Cuáles son las proyecciones a final de año? Bueno, ya nosotros, las proyecciones que hemos estado haciendo es que en el gobierno, para que tengamos una idea, el gobierno estaría ejecutando aproximadamente unos 50, 60 mil millones, en el mejor de los casos, se estaría duplicando lo que ha ejecutado, y eso es equivalente, con las proyecciones que tenemos actualmente, a 1.2% del Producto Interno Bruto, que es uno de los niveles más bajos en décadas, el más bajo en décadas. Entonces, a uno le mueve a preocupación, sobre todo por la euforia, por el exceso de optimismo que mantiene el gobierno sobre las condiciones que prevalecen hoy día en términos económicos y sociales. Porque si yo tuviera una situación como esa, me preocupara muchísimo primero por la ejecución antes de proyectar una imagen de logros que obviamente las estadísticas no la avalan, porque ese es el problema. O sea, no puedo proyectar una situación de logros cuando las estadísticas no me soportan eso. Y eso es un tema, uno de los temas que riñen con el discurso que se ha estado vendiendo últimamente, en el sentido de que las cosas prácticamente nosotros no tenemos problemas. Si uno observa la intervención del presidente reciente sobre la situación del país, ¿se levantó ahí algún tema que fuera motivo de preocupación? Ninguno. No tenemos problemas. No tenemos problemas. Don Luis, ¿a qué usted atribuye esta baja ejecución del gasto de la inversión de capital? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué es que no se está ejecutando? Miren, la historia se remonta a la reforma de la administración financiera y tributaria, de la administración financiera, que se impulsó, se inició en el gobierno del presidente Fernández en el año 2006-2007, y en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La última de las leyes que formaban parte de ese paquete de reforma fue la Ley de Compra y Contrataciones. Durante el periodo 2008-2012, ya eso venía, impulsándose la reforma, pero las leyes no se habían aprobado. Pero en el periodo 2008-2012, digamos que es cuando se inicia formalmente y de manera generalizada la aplicación del paquete de leyes que incluye la ley de tesorería, la ley de Contraloría, la ley de compras y contrataciones, el CIGEF, exactamente. Entonces, la ley de inversión pública,
la ley de planificación, el Ministerio de Economía se crea ahí y obviamente se redefine todo lo que era el Ministerio de Hacienda. Esto trajo consigo, quiero resaltar lo siguiente, en ese momento este paquete de reformas que fue supervisado por el Fondo Monetario Internacional incorporó los avances más importantes que habían en las legislaciones en América Latina. Así que sí, dotó al país de una herramienta legal que constituía un desafío, porque la verdad es que los atrasos eran importantes ya en ese momento, y se ha hecho un gran esfuerzo por avanzar en esa dirección. En algunas se ha avanzado más que en otras, pero en todas, en sentido general, se concluye lo siguiente. Hay una ley importante que no debe olvidarse ahí, que es la ley de administración pública también, que tiene que ver con esto. ¿Por qué la ley de administración pública era importante? Porque garantizaba la permanencia de los recursos especializados que podían garantizar la aplicación de la ley. Entonces, aquí ya nosotros, los que teníamos experiencia, sabemos que conseguir una persona especializada en compra y contrataciones no es tan fácil, porque el mercado no tiene todavía el capital humano, los recursos tan amplios como para yo desprenderme de lo que tengo y voy a salir y rápidamente voy a conseguir una persona que lo sustituya. No opera así. Yo sé las presiones que pueden recibir los partidos políticos en situaciones como cuando hay cambios de gobiernos para colocar a los compañeros, mira, a la militancia partidaria. Pero desafortunadamente, como yo he dicho otras veces y lo repito hoy, estas posiciones se convirtieron en posiciones bastante especializadas, yo diría superespecializadas en el contexto de que no hay muchas personas que puedan realizar esto. Entonces, si usted tiene una sustitución de esa naturaleza, como la que se ha dado aquí en el país como resultado del cambio de gobierno, no debe de sorprendernos ahora que tengamos las dificultades que tenemos para fines de ejecución presupuestaria. Para mí ese es el mayor problema que existe. Luego hay otras cosas que podemos hablar. Es un problema de gestión. Eso es un tema de gestión, pero también hay un tema de planificación, porque eso es uno de los elementos. Pero están conectados. Que están íntimamente conectados, pero son diferentes. Porque también cuando surge un nuevo gobierno, el nuevo gobierno tiene que tener primero muy aceptado todas estas áreas y con una clara definición de lo que son sus prioridades. Estas son mis prioridades. Entonces, porque al final tenemos también recursos escasos. Entonces, dentro de esas prioridades, yo voy a atacar esto, esto y esto y esto. Yo voy a concluir estas obras que están en curso porque el impacto que tienen en la ciudadanía es muy elevado y inmediatamente estoy diseñando y voy a llamar a licitación estas obras, porque son las que le van a dar sello a mi administración, le van a dar identidad a mi administración. Este tema de la planificación, si hay una cosa que yo creo que se le puede resaltar a la administración actual, es que uno percibe unos ciertos niveles de improvisación con estas cosas. Entonces, cuando usted mezcla el tema de la improvisación con la falta de capital humano en esa curva de aprendizaje que tiene que darse para que las personas que sustituyeron los técnicos que estaban ahí dominen los procedimientos, entonces eso da como resultado que tengamos eso. Porque ¿cómo usted justifica que los recursos se queden y no se ejecuten en el gasto de capital? Porque si fuera en el gasto de inversión y usted me dice que usted pudo ahorrarse montos importantes en gasto de inversión, bueno, uno lo puede aplaudir eso. Pero en gasto de capital, que además es bajo, históricamente bajo, porque eso es lo otro. Estamos hablando de unos niveles de gastos de inversión que son extraordinariamente bajos. Los niveles históricos 20 años atrás eran 5%. Estamos ejecutando menos de 3%, 2.8%. Y aún así no podemos ejecutar 2.8%. Entonces eso le da una idea a ustedes de la dimensión del problema que estamos enfrentando. Don Luis, ¿qué pasa técnicamente con esos recursos que no se han podido ejecutar y que van a llegar a final de año sin ejecutar? Gracias por la pregunta. Se guardan, porque la gente cree que se quedan guardados. La gente piensa que el dinero se guarda. Mire, la Ley General de Presupuesto del Estado, creo que en el artículo 56, 57 hasta el 60,
establece el cierre de las cuentas presupuestarias. Ahí se dice lo que debe de hacerse. El presupuesto, recuérdense que es una ley que rige por un año y el Congreso asigna por un año. Y al cierre, sencillamente, esas asignaciones presupuestarias que no se han ejecutado, sencillamente se pierden. Por eso es la preocupación, porque usted no puede acumularlas. Usted no puede acumularlas. Bueno. Lo que se pierde, óigame, entonces, míreme, lo que se pierda se perdió. Se perdió. Sencillamente se pierde. Usted no puede, óigame, decirle a una institución de que te voy a guardar esto que tú no ejecutaste este año para ejecutártelo el próximo año. No. Usted, si es posible y le cabe en el presupuesto, cosa que yo dudo mucho, porque si usted lo adicionara, entonces usted estaría incrementando el gasto, el presupuesto del próximo año, y habría que ver si los ingresos le permitirían hacer eso, o el nivel de déficit que usted va a generar es tan grande que no va a ser sostenible, y entonces usted no va a poder sumarle, adicionarle ese gasto que usted deja de ejecutar hoy. Es por eso que es bueno venir aquí a estos programas para educar a la población y que ellos entiendan por qué la preocupación. Porque para una persona que no se ha versado en esto diría, bueno, por eso no hay preocupación. Le sumamos el próximo año y problema resuelto. No, no se suma el próximo año y sencillamente se pierden los recursos presupuestados. Yo tengo aquí una inquietud. Yo estoy leyendo la ejecución, el informe de ejecución del mes de julio. Y yo veo unos datos que... Y voy a utilizar una frase del béisbol que dice que la alineación donde ella que ponía a tocar cuarto bate está mal hecha. Entonces, aquí yo estoy viendo estimaciones de ingresos. El mes de julio, ¿verdad? Son, por concepto de impuestos, 48.510 millones de pesos, según la estimación. Pero se percibieron 73.000 millones de pesos por concepto de impuestos. O sea, hay una variación positiva de un 45.5%. Entonces yo pregunto, ¿cómo es que usted puede subestimar los ingresos en un 45%? O sea, obviamente ahí ese presupuesto no estaba bien hecho. Una de las cosas que uno se pregunta como técnico. En la Ley de Presupuesto General del Estado correspondiente al presente año, se estableció una partida de venta de activos por 87.000 y tantos millones de pesos. Esto generó discusiones muy intensas, porque no se especificaron. Además de que no se especificaba. Eso es peor, don Luis. A mí me van a entrar 10 millones de pesos porque yo voy a vender una casa en el ensanche de la Fe, pero no dice cuál es la casa. Por eso, porque no se especificó y además todos sabíamos enajenar un activo del Estado de gran magnitud. Ustedes, por ejemplo, abogados, pueden imaginarse las dificultades que eso entraña. Eso tiene que ser, es materia primero congresual y son procesos muy complejos porque habría que llamar licitaciones internacionales. Entonces, uno siempre tuvo duda, lo resaltamos en el momento, lo expresamos y dijimos, ahí hay un problema que además uno lo resaltaba porque tenía un componente de falta de transparencia, que era inadmisible un monto de esa magnitud en un presupuesto que prácticamente representaba el 12% del total de los ingresos contemplados. Claro. O sea, no estábamos hablando de poca cosa. Y hoy día vemos que, sin embargo, las recaudaciones han seguido un curso distinto. Han seguido un curso distinto por diversas razones. Una de ellas es porque la inflación ha sido muy alta. Recordemos que los fletes han aumentado de manera exorbitante, de manera muy impactante, y entonces la base imponible para el cálculo de los aranceles, y eso afecta también el ITEVIS, en aduana, eso ha favorecido que esa entidad tenga mayores recaudaciones, pero también las importaciones, los volúmenes importados han crecido de manera significativa. Eso también se manifiesta en el cobro del ITEVIS que hace la Dirección General de Impuestos Internos, pero de todas maneras manifiesta un tema de la calidad de las estimaciones.
la calidad de las estimaciones deja mucho que desear y abre todo un abanico de interrogantes sobre por qué se manejó ese tema de esa forma. ¿Por qué el gobierno estableció que iba a vender activos cuando posiblemente, aún sin que la economía hubiese crecido en los términos que está creciendo, claramente los ingresos iban a ser mucho mayores de lo que estaba establecido en el presupuesto? Esas son las interrogantes y eso termina afectando la imagen, afectando la reputación de los hacedores de política. ¿Por qué? Porque o se duda de la capacidad que tienen para hacer las estimaciones con la certidumbre necesaria, la predictibilidad, que es como se llama el concepto, las estadísticas sobre todo fiscales, uno de los componentes que uno de los aspectos que deben de cumplir es que sean predecibles, sobre todo en un presupuesto. Y eso obviamente aquí deja mucho que decir. Las desviaciones son demasiado grandes, mucho más de lo que internacionalmente se aceptan. Para que ustedes y el público que nos escuchan conozcan sobre esto, a nivel internacional se acepta como algo, yo diría, muy bueno, excelente, cuando se hacen proyecciones y las desviaciones no superan el 5%. Y eso se evalúa y se califica. 5% es más o menos el nivel que se tolera. A partir de ahí te comienzan a castigar. Si vas generando desviaciones mayores del 5%, entonces te van bajando la calificación cuando se hacen las evaluaciones de desempeño de las cuentas fiscales. Quiere decir, don Luis, que los anuncios que ha hecho el gobierno de que se han aumentado las recaudaciones no necesariamente es buena noticia, porque se deben a inflación o que la base imponible ha subido. No, a mí lo que me preocupa son los anuncios de los superávit. Porque, bueno, pero es que al final también, él no deja de tener razón, las dos cosas son preocupantes, claro. Pero lo que él señala es, porque en un ambiente de euforia como la que se ha manifestado, a uno le preocupa que precisamente tú, a pesar de esas recaudaciones, tengas que hablar de una reforma fiscal y de una reforma fiscal en un contexto en el cual la población está siendo severamente golpeada por un proceso inflacionario que le está erosionando la capacidad de compra, que como yo digo, le está rascando, mírame, los pocos dineros que tiene de los bolsillos. Entonces, hay problemas, porque no podemos vender una situación de optimismo donde todo está bien, cuando tenemos situaciones como esa y asociado a una situación donde todavía la recuperación del empleo no se ha dado de manera plena. Entonces tenemos una población que no ha recuperado los niveles de empleo previo a la crisis, que al mismo tiempo ha sido muy golpeada por la inflación. Y entonces, ese escenario no es un escenario como para celebrar, ¿verdad? No. Deberíamos de ser más cautos, deberíamos de ser... Todo lo contrario. Mírame, deberíamos de ser incluso por un tema de sensibilidad social, deberíamos de tener manifestaciones, yo diría, más humildes, más consecuentes con lo que está viviendo ese segmento, la población en general, pero sobre todo la población más pobre, que es la que más sufre por situaciones, la más vulnerable, que es la más afectada por situaciones como la que estamos viviendo. Pues como ustedes ven, las dos cosas tienen que ver, porque al final la inflación, por una parte, golpea a la población, pero por otro lado, le ayuda al gobierno. De hecho, quien termina ganando este proceso inflacionario, y hay un tema que en algún momento yo voy a introducir, que es licuar la deuda. Cuando el gobierno se beneficia de una situación como esta y le estamos como inyectando esteroide a la economía se expande por el efecto. Explico rápidamente de manera breve. El Producto Interno Bruto nominal tiene dos componentes. Un componente que nosotros decimos real, que es el incremento de los volúmenes de producción, y esos volúmenes de producción se multiplican por los precios correspondientes. Entonces, el resultado de esa multiplicación
y la sumatoria de todo ello es lo que es el Producto Interno Bruto, que no es más que el valor añadido cuando nosotros tenemos la producción total, le restamos el costo de los insumos y eso que nos queda es el valor agregado, ese es el Producto Interno Bruto. Y ese resultado multiplicar la producción por los precios correspondientes menos los insumos. Entonces, cuando nos aumentan los precios, ¿qué es lo que estamos haciendo? Que ese Producto Interno Bruto, ese producto se está expandiendo por el efecto de la inflación. Y al expandirse por efecto de la inflación, como el Producto Interno Bruto es la base de la tributación que toma el gobierno, recordemos, nosotros tomamos la tasa efectiva de tributación global, digamos que es un 13-14% y lo multiplicamos por el PIB y eso nos da una estimación de las recaudaciones que va a tener el gobierno por concepto tributario, por razones, ¿verdad?, sí, de la aplicación de los tributos. Así tan sencillo. Ahora, en un escenario como este, ¿quién es el único entonces que gana? Resulta que el gobierno resulta ganador en detrimento de la población. Tú sacas dinero de la economía. Le estás sacando dinero para financiar las cosas del gobierno, pero tú estás dejando al pueblo empobrecido. Y entonces ahí se abren un montón de cosas que también nos llevan a una reflexión de si hay motivos para celebrar por lo siguiente. Pero el gobierno se está beneficiando y el gobierno no ha sido capaz de diseñar políticas efectivas para darle respuesta a la población, para que la población pueda tener acceso a precios asequibles, esos bienes fundamentales de la canasta, con todos esos ingresos extraordinarios que está teniendo, con esos mismos que tú mencionaste. Entonces, tú dices, bueno, pero ¿cómo es posible? No es por falta de recursos. Exacto. No es por falta de recursos. Al mismo tiempo, elimina los programas sociales, agrava los problemas de pobreza. Se generan cientos de miles de personas pobres adicionales y entonces tú dices, eso es motivo para sentirse eufórico. Es peor porque estoy recaudando más de lo que yo estimaba. Estoy gastando menos de lo que yo dije. Pero tengo que hacer una reforma fiscal y tengo que endeudar y me estoy endeudando mucho. Entonces, y eso es lo que quiero conectar con la deuda. El tema de la deuda. ¿Cuánto es que ha crecido la deuda? Y eso viene con la reforma fiscal. ¿Es necesaria? ¿Cuáles serían las metas de esa reforma? ¿Qué tanto podrá impactar a los sectores, sobre todo los de clase media? ¿Cuánto se ha invertido de esa deuda? Es que ahí es donde viene el tema. Yo sostengo que, mire, varias cosas. Primero, el nivel de endeudamiento total en que ha incurrido esta administración, incluyendo la deuda de Banco Central, son 12,000 y tantos millones. Pero yo excluyo la deuda de Banco Central, que son 4,000 y tantos millones, y me quedo con la deuda del gobierno, de lo que nosotros llamamos sector público no financiero, que es la deuda de gobierno central y de las empresas públicas. Esos son 8,200 millones más o menos neto de la amortización de deuda. O sea, después que yo he recibido los desembolsos, les resto lo que yo he pagado para tener el neto. Sí. Entonces, esos 8,200 millones de pesos, ustedes han visto la información de que el gobierno ha gastado unos 200,000 millones para hacerle frente a la pandemia. ¿Cuántos son 200,000 millones? 200,000 millones son 3,000 y pico de millones de dólares. Y el gobierno, decíamos ahorita, que ha gastado en lo que va de año 32, 33,000 millones, más el año pasado, de octubre, septiembre a diciembre, unos 20,000, 30,000, 70,000 millones. Eso te da aproximadamente otros 1,200 millones de pesos. Estamos hablando que el gobierno puede haber gastado 4,000, 5,000 millones y se han endeudado por 8,200. Entonces yo digo, primero, en un ejercicio como un gesto de buena voluntad y de una administración que plantea en su primer tema de las 12 reformas que se plantean. ¿Cuál es el primer tema? La transparencia. Entonces, ¿qué deberíamos primero de explicar? Miren, nosotros nos hemos endeudado por 8,200 millones de pesos y lo hemos gastado así, de esta manera y de esta manera, porque eso es lo que le da legitimidad a una administración para pedirle a una población que le consienta, le permita una reforma fiscal. Entonces, ese es el primer tema que preocupa. Segundo, uno dice, pero normalmente los gobiernos se endeudan
básicamente ¿para qué? Para fortalecer la inversión pública, porque la inversión garantiza el repago de ese endeudamiento y de esa manera nosotros podemos pagar y al mismo tiempo seguir fortaleciendo el acervo de riqueza de la nación. Y entonces, a la población. Porque eventualmente eso reditúa en favor de la población. Tiene tasa de retorno. Eso tiene evidentemente tasas de retorno que le permiten repagar eso sin mayor problema. Y eso es lo que uno no está viendo. Entonces uno se pregunta y dice, pero nosotros vamos a endeudarnos para financiar gasto corriente. Eso es lo que hay debajo de esto. Y ahí... Eso es lo que está sucediendo ahora. Lo que está ocurriendo. Y yo creo que eso le quita mucha legitimidad al gobierno a la hora de hacer un planteamiento de una reforma en estos momentos. La última parte de tu pregunta, en el sentido de que cómo la reforma va a impactar la población, pensemos que ya esta población que ha sido zarandeada por un proceso inflacionario, recuerden que no hay ninguno, yo no he visto la primera reforma fiscal que no genere presiones inflacionarias. Lo que quiere decir es que vamos a tener presiones inflacionarias el próximo año en el marco de una reforma, si es que se somete para ser aprobado el próximo año, y también normalmente las reformas, no tiene que ser, pero normalmente las reformas generan cierto nivel de contracción económica en los primeros meses. Y eso afecta el empleo y entonces podríamos tener una situación de agravamiento del empleo y de la inflación en un entorno internacional que se torna bastante complejo, que todavía no hemos tenido tiempo de abordarlo, de tocarlo, porque la inflación en Estados Unidos ha crecido mucho más allá de lo que se tenía previsto y ya los mercados financieros internacionales comienzan a manifestar preocupación sobre la inflación en los Estados Unidos. Los estímulos económicos también ya se están concluyendo y nosotros ya no vamos a tener posiblemente los flujos de remesa que hemos tenido lo que va de año, que son lo que han sostenido ese crecimiento, porque eso también es otra interrogante que uno tiene. ¿Cuáles son las iniciativas que ha tenido el gobierno para propiciar el crecimiento de la economía y combatir el desempleo? Porque si su nivel de gasto de inversión es bajo, ¿cuál es el esfuerzo que ha hecho el gobierno? El Banco Central ha tenido iniciativas que van en la dirección correcta, pero la mayor parte de lo que explica el crecimiento de la economía en la República Dominicana posiblemente vienen de las remesas, de los montos de remesas que han permitido que se sustente el gasto de consumo de esas familias beneficiarias de nuestros compatriotas que residen fuera del país y que han sido sumamente generosos, transfiriéndoles a familiares, allegados, recursos para que puedan hacerle frente a la situación que hemos vivido durante el último año. O sea que no son factores endógenos, sino que son exógenos. Exógenos en parte, hay factores endógenos que lo explican, pero tampoco el gobierno puede vanagloriarse de que fue el que impulsó políticas orientadas a la recuperación de la economía. Estoy hablando del gobierno central. La política monetaria es otra cosa que también en su momento habrá que evaluar, pero para no disgregar, quedarnos solamente en la evaluación de la parte de gobierno central. Entonces, la sostenibilidad, don Luis, de la deuda. La sostenibilidad de la deuda. Porque aquí se hizo rollover de deuda y se habló de una reducción de los costos. Lo que se hizo fue transferir pagos a futuro, a 2022, a otros periodos temporales. El tema de sostenibilidad de la deuda. Ya nosotros todos sabemos que vamos a concluir este año con niveles de deuda que superan el 70% del Producto Interno Bruto y hay un consenso a nivel internacional que países en vía de desarrollo con niveles de endeudamiento de esa naturaleza. Por eso el gobierno plantea el tema de la reforma fiscal. Y de ese punto de vista hay que reconocerle que tiene razón. El tema es que un gobierno tiene que hacer méritos porque la ciudadanía reconozca que está haciendo las cosas correctamente para que le consienta la aprobación de una reforma fiscal. Merecedor de ello, merecedor de la confianza de parte de la población
para que se pueda impulsar una reforma fiscal. Entonces, el tema de la sostenibilidad de la deuda es un tema que yo no voy a plantear, a mí no me gustan plantear situaciones catastróficas. Yo nunca he tenido esa visión de la economía, ni creo que las cosas se van a desplomar, porque, digamos, en 6 meses. No lo creo eso. La economía dominicana ha mostrado que es una economía resiliente. Robusta, así es, con una gran capacidad para responder a los desafíos. Y yo creo que eso va a ayudar. Ahora, no cabe la menor duda de que es necesario que en algún momento se adopten las medidas para hacer sostenible esos niveles de deuda que ya nosotros tenemos, que ciertamente son preocupantes. Pero son más preocupantes por la manera como estamos gastando. Y eso es lo que quiero resaltar. Si además nosotros pudiéramos estarnos endeudando, y si nos estuviéramos endeudando quizá para construir otra planta de generación de energía, Punta Catalina, con todas las críticas que le hacen, pero genera 250 millones de dólares al gobierno en aporte todos los años en ingresos. 30% de la oferta energética. Y además ha generado una disminución en los costos de producción de las generadoras importante, de 2 o 3 centavos de dólares, que generan un ahorro equivalente. Entonces tiene un impacto de 400, 500 millones de dólares en la industria como tal. Entonces, eso le da una idea a ustedes cuando los recursos se invierten de manera correcta, cuando los proyectos tienen el retorno apropiado y cuando los recursos no se destinan a ese tipo de proyectos. Y eso, con el nivel de endeudamiento galopante que hemos tenido como resultado de la pandemia, pero aparentemente también por otras razones en los últimos meses, nos lleva a una situación donde realmente la deuda, para responder tu pregunta, si no ahora, en poco tiempo, le estará metiendo unas presiones enormes al gobierno desde el punto de vista de generar los recursos para hacerle frente a lo que nosotros llamamos el servicio de la deuda. El servicio de la deuda no es más que el pago de los intereses. Exacto. Y la amortización de capital. Entonces, cuando los intereses suban como proporción de las recaudaciones del gobierno, que este año va a bajar mucho porque la economía está creciendo, pero para el presupuesto del próximo año, yo estimo que lo estaremos viendo en pago de intereses del orden de 200,000 millones de pesos y 4% destinada a la educación preuniversitaria, de otros 210,000 millones de pesos, 215,000 millones. Ahora yo quiero que ustedes me digan si en 2 partidas nosotros comprometemos más de 400,000 millones de pesos, es solamente en esas 2 partidas. ¿Qué ustedes creen que nosotros, cómo le vamos a hacer frente, cómo vamos a financiar el desarrollo de las otras áreas de la economía, de la sociedad? Es muy sencillo. Los ingresos para este año son proyectados, son 746,000 millones. Y el servicio de la deuda son 184,000 millones. O sea que estamos hablando de que prácticamente un 25, 27%. 27% el servicio nada más. O sea, no estamos capitalizando nada. O sea que para que los oyentes no entiendan, de cada 4 pesos que le entran al gobierno, hay uno que se va a pagar intereses, nada más. Y entonces, otro peso se va para educación, 1 peso y pico, uno con 10. Y quedan 50 para hacerle frente a los problemas. No, de cada 4 te quedan menos de 2. Sí, pero pon usted que le quedan 2. Le quedan 2 al 50% para hacerle frente a los problemas de seguridad ciudadana. Exacto. A los problemas inversión de capital. A la inversión de capital, al pago de la burocracia de las otras instituciones, sí, incluyendo la parte de lo que es Ministerio de Defensa, lo que es salud, defensa, seguridad ciudadana. Educación. Y entonces luego nos preguntamos que por qué nosotros tenemos baja calidad en los servicios que ofrece el Estado. Claro, la explicación es esa. Bueno, yo quería dar el espíritu de este programa siempre ha sido educativo e instructivo. Finalmente, ¿cuáles serían las recomendaciones suyas? Brevemente. 1 minuto nos queda. Nos queda poco. Pero para que sea educativo e instructivo. Miren, recomendaciones. Cuando un gobierno está diseñando el presupuesto nacional, que realmente es donde se expresa la voluntad de un gobierno de hacerle frente a los problemas. Después lo otro es
pura retórica. ¿De acuerdo? Ahí es donde se expresa la voluntad política para hacerle frente a los gobiernos, a los problemas de una sociedad. Y yo creo que nosotros tenemos que, en verdad, comenzar a hacer una priorización del gasto. Nosotros hemos sido afectados por la pandemia, como todos los países, hemos tenido que hacer un gasto extraordinario. Y yo creo que el gobierno tiene que comenzar a mandar señales contundentes, gastar mejor primero, gastar la parte de inversión, asegurarse de que eso se está haciendo y se está haciendo con eficiencia, esos desembolsos, y además de eso debería de rendir cuenta sobre todas estas cosas que estamos hablando. El tema del endeudamiento es un tema que, miren, yo he tenido que endeudarme en esto, he tenido que gastarlo aquí de esta manera, he mejorado esto, y no sería tan ambicioso y plantearía trimestralmente nosotros vamos a ir terminando estas obras. Estas son las que nosotros tenemos, y en la medida en que eso se vaya concluyendo, ustedes serán siendo enterados. Eso le va a dar al gobierno la autoridad necesaria para que la población le consienta lo que ellos aspiran. Bueno, excelente, muy didáctico. Muchísimas gracias. Y don Luis, muchísimas gracias por comparecer. A ustedes por la invitación. Que la puerta está abierta y tiene que volver. Está comprometido a ustedes por la invitación. Ustedes ven cómo me sentí aquí. Bueno, y agradecer a nuestros teleoyentes y decirles que con el favor de Dios esperamos tenerlos aquí en otra edición de Paneo Semanal el próximo sábado. Hasta entonces. Paneo, paneo, paneo.